El 14 de mayo de 1904, en Baringa, Congo, un misionero tomó una foto que conmocionó y sensibilizó a líderes mundiales. Sentado en el frente está un hombre llamado Nsala, mirando fijamente los únicos restos de su hija de 5 años, una pequeña mano y un pie envueltos en hojas. Su esposa también fue asesinada. Ese mes, decenas en el pueblo murieron por no cumplir las cuotas de caucho impuestas por el rey. Nsala llevó los restos a un grupo misionero cercano, porque necesitaba que alguien creyera su pesadilla. Y esa sola fotografía obligó a Europa y América a enfrentar la verdad que habían estado ignorando. Mientras el rey Leopoldo II era visto como un monarca constitucional, en su bello palacio en Bruselas, en África Central, él gobernaba un imperio privado casi 80 veces mayor que Bélgica. Se construyó con trabajo forzado, terror y muerte. Y hoy vamos a desglosar la oscura historia de cómo el rey Leopoldo obtuvo el control, cómo se creó el Estado Libre del Congo y cómo se permitió que existiera un sistema tan brutal. Este es un episodio perturbador y brutal, pero realmente importante para examinar la historia y entender cómo los imperios pueden llevar a tantas atrocidades. Así que dejando eso de lado, damas y caballeros, bienvenidos al Campamento de Historia. ¿Qué tal, gente? Bienvenidos otra vez al Campamento de Historia. Soy Mark Gagnon y gracias por estar en mi tienda. Cada semana exploramos historias interesantes, fascinantes y mórbidas de la historia mundial en distintas épocas. Analizamos a los líderes, revisamos eventos históricos y detalles. Ahora, claro, este episodio no sería posible sin ustedes ni sin mi amigo Cristos en los controles. ¿Cómo estás? Muy bien. Muy bien, Cristos, ahora no es momento para que intervengas, ¿de acuerdo? Porque tenemos una historia muy seria y triste en la que adentrarnos, ¿está bien? Ahora, déjame empezar diciendo, mira, entiendo que no toda la historia de África Central es triste, pero esta en particular creo que es una atrocidad global, simplemente una violación de la humanidad. Y no siento que sea algo de lo que la gente hable tan seguido. Y esto es básicamente el rey Leopoldo y su ocupación, genocidio y esclavización del pueblo congoleño. Así que déjenme darles una advertencia de contenido desde el principio. Habrá partes mórbidas en esta historia y solo quiero darles ese aviso como preámbulo. Pero con el fin de, ya saben, hacer un análisis exhaustivo y repasar todos los detalles, compartiré todos los detalles relevantes de esta historia, incluso los perturbadores, porque no creo que se pueda suavizar. Esta es una atrocidad del colonialismo africano. Vamos a analizar quién fue el rey Leopoldo, qué era el Estado Libre del Congo, cómo funcionaba y por qué duró tanto tiempo. Y por qué esta fotografía, tomada por Alicia Harris, realmente cambió el mundo, y cómo realmente unió a muchas personas para decir, ¿qué está pasando aquí en realidad? Esto debe acabar, así que vamos a revisar todos los detalles. Ahora, antes de entrar en quién fue el rey Leopoldo y por qué hizo lo que hizo y cómo pudo hacerlo, necesitamos alejarnos un momento para ver lo que Europa estaba haciendo, en general en la década de 1880, ¿de acuerdo? Todo el continente básicamente estaba en una especie de fiebre por construir imperios. La Conferencia de Berlín de 1884-1885 oficializó la repartición de África, ese es el término real. Siempre sentí que eso era un poco indiferente. ¿Sabes a lo que me refiero? Como que dicen, sí, es la repartición de África. Yo pienso, creo que fue una ocupación colonial que mató a millones de personas. Es como, sí, fue una repartición, pero técnicamente así es como los historiadores lo llaman. Esto es la repartición de África. Y por supuesto, ni un solo africano fue consultado sobre lo que pensaban. Básicamente fue solo un montón de potencias europeas reuniéndose para dividir este continente que no les pertenecía, pero reconocían que estaba lleno de recursos. Para la década de 1870 y principios de 1880, las naciones industrializadas de repente vieron a África como una mina de oro. La segunda revolución industrial generó una gran demanda de materias primas como caucho y marfil. Esta región había sido en gran parte ignorada, salvo por algunas paradas y puertos costeros. Ahora veían este lugar solo como dinero fácil. En esta conferencia, Europa estableció la ocupación efectiva. No podías reclamar tierras sin administrarlas realmente. Así que abrieron los ríos Congo y Níger a la libre navegación. Y, lo más importante para el rey Leopoldo II, la Asociación Internacional del Congo fue reconocida como autoridad de esta vasta región, llamada la Cuenca del Congo. Ahora, Bélgica en sí era joven y realmente no tenía colonias, y el rey Leopoldo I había intentado y de hecho fracasado en apoderarse de territorio. Un asentamiento planeado en Guatemala fracasó, y su hijo, el rey Leopoldo II, presionó más.
Cuando la conferencia terminó en 1885, Europa controlaba el 10% de África. Para 1914 aumentó al 90%, y controlar la región del Congo jugó un papel importante en acelerar esa carrera. Así que, literalmente, todos estos países europeos y sus monarcas decían: está bien, muchachos, dejemos de pelearnos entre nosotros. Mejor vayamos a África, robemos todos sus recursos y todos ganamos. Sí, es nuestro para tomar. Ellos no hacen nada con eso. Eso pensaban en ese momento. Entonces, dejando eso de lado, hablemos del rey Leopoldo, ¿de acuerdo? Ahora, Leopoldo Luis Felipe María Víctor nació en Bruselas el 9 de abril de 1835. Es el segundo hijo de Leopoldo I, y su infancia no fue particularmente buena, ¿de acuerdo? Su madre decía: tenía la nariz grande y estaba deformado. Su padre lo llamaba el pequeño tirano, lo cual es apropiado, y sus hermanos eran por mucho los favoritos. Felipe era extrovertido, Carlota muy dulce y encantadora, y Leopoldo era justo lo opuesto. Era tímido, algo torpe, cojeaba y creció bajo la sombra de su padre, quien era, ya sabes, un monarca muy respetado en toda Europa y que dentro de Bélgica era muy querido. Muchas de estas inseguridades tempranas se volvieron una obsesión de por vida por demostrar su valía ante su familia, padres y pueblo. Donde su padre falló en fundar una colonia, él decidió triunfar. Así que si Bélgica era este pequeño e insignificante tipo de imperio europeo, él iba a convertirlo en una verdadera fuerza imperial en el escenario mundial. Y esta ambición era tanto política como personal. Así que durante su infancia tardía y su adolescencia temprana, él estudiaba la expansión colonial y estaba intentando de todo. Él buscaba territorios en Mozambique y quería comprar Borneo a los holandeses. Intentó al menos 3 veces rentar Filipinas a España y buscaba opciones en China, Japón, Argentina, Vietnam y Senegal. Cualquier cosa que pudiera conseguir para demostrar que Bélgica era una fuerza colonial imperial. Pero inevitablemente todos sus planes fracasaron. Todas las potencias más grandes de Europa en ese momento no tenían ningún interés en ayudar a Bélgica a conseguir una colonia. Ellos estaban tratando de conseguir las suyas. Leopoldo necesitaba otro enfoque. Evitaba competir directamente y ocultaba sus objetivos reales tras algo noble. Así que Leopoldo necesitaba un enfoque diferente, y su estrategia era evitar la competencia directa. Si enfrentas a franceses o españoles, te quitarán la tierra y terminarás luchando contra ellos, lo cual no es el objetivo del proyecto colonial en África, que es simplemente ir a conseguir recursos. Así que decide ocultar sus verdaderos objetivos detrás de una especie de velo filantrópico y noble. Así que para 1876 organizó la Conferencia Geográfica de Bruselas y se presentó como un filántropo que se enfocaba en explorar y terminar el comercio árabe de esclavos en África Central. Él pintó esta imagen, ¿verdad? Y luego creó la Asociación Internacional Africana, y se suponía que esto sería como un grupo humanitario neutral de exploradores y geógrafos, pero la realidad era que Leopoldo intentaba controlar todo, y lo financiaba en secreto a través de intermediarios como el coronel Maximilien Strauch. Ahora, este disfraz y esa especie de velo que se puso al hacerse pasar por filántropo en realidad funcionaron. Leopoldo II aparentaba ser el gran humanitario de Europa, mientras en secreto creaba su imperio privado. Y él entendía el momento. En una época obsesionada con la reforma moral y con parecer benevolente y civilizar a estas personas en tierras lejanas, quería crear esta fachada y pudo hacerlo. Y básicamente, a través de esa perspectiva, ya sabes, solo estaba conquistando tierras. Así que Leopoldo era ambicioso y quería demostrarle a todos que era un gran líder como su papá. Pero conquistar un territorio del tamaño de Europa Occidental requiere más que ambición. Entonces, ¿qué hace? La respuesta implica muchas mentiras y una especie de estrategia astuta. Y un explorador muy famoso. Este hombre era Enrique Morton Stanley. Este era un periodista nacido en Gales que eventualmente se hizo famoso por encontrar a un tipo llamado David Livingstone, y David eventualmente se convirtió en el hombre principal de Leopoldo II en África. Entre 1874 y 1877, Stanley cruzó el continente de este a oeste y exploró los lagos Victoria y Tanganica. Y él estaba viajando por los ríos del Congo, y en ese momento estaba cubriendo como 7,000 millas. Y para entonces, él era el principal experto de Europa en África Central.
Stanley intentó que Gran Bretaña colonizara el Congo, pero no estaban interesados porque ya tenían otros intereses en la región. Entonces Leopoldo intervino y propuso una mezcla de exploración y planes comerciales. Tras firmar un contrato con Leopoldo en 1878, Stanley volvió en 1879 como su representante para iniciar la construcción del futuro Estado Libre del Congo. Ahora, entre 1878 y 1885, Stanley creó puestos comerciales, caminos y consiguió tratados con líderes locales. Ahora, estos documentos supuestamente le daban a Leopoldo el control legal, pero muchos se obtuvieron mediante presión o engaños, haciéndolos firmar cosas, pero en realidad no entendían lo que estaban firmando, o amenazas directas como firma esto o bueno, matamos a todos en tu aldea. La mayoría de estos jefes locales ni podían leer los acuerdos. Y la idea de, ceder tierras de manera permanente realmente no existía en su sistema político en ese momento. Y muchos de ellos simplemente lo firmaron porque literalmente les estaban apuntando con un arma, así que Leopoldo presionó aún más. Les dijo a sus administradores que quería cláusulas que aseguraran que los líderes locales básicamente nos delegaran sus derechos soberanos, o sea, entréganos todo. Si eres el jefe de tu pueblo, estás cediendo tus derechos como líder y como jefe a nosotros en Bélgica. Tomaremos todo, tenemos derecho. Y ahora insistieron en que estos tratados debían entregar todo lo que tienes y ser muy cortos y muy claros. Otras potencias lo notaron. Así que Francia envió a Pierre de Brazza, quien compitió con Stanley hacia el Alto Congo de 1879 a 1880, y llegó antes a Stanley Pool y fundó Brazzaville en octubre de 1880. Portugal, usando antiguos lazos con el Reino del Congo, hizo un trato con Gran Bretaña en 1884 para bloquear la ruta de Leopoldo al Atlántico. Irónicamente, estas reclamaciones rivales beneficiaron a Leopoldo. Usó la tensión para presionar a los gobiernos europeos a reconocer su autoridad. Ante la Conferencia de Berlín, sus agentes estaban haciendo mucho lobby. Enrique Shelton Sanford, ex embajador de Estados Unidos en Bélgica, convenció al presidente Chester Arthur de reconocer a la Asociación Internacional del Congo en abril de 1884. Después de que Estados Unidos aceptó, Europa lo siguió. Ahora, piénsalo por un segundo. Literalmente, estas diferentes potencias están como reuniéndose en este lugar. Empiezan a darse cuenta de que podría haber recursos y ven que los belgas se lo van a quedar. Dicen, también queremos una parte, y empiezan a hacer política entre ellos. Y entonces, Leopoldo empieza a enviar a sus representantes para que, de alguna manera, pidan en su nombre, y al final logra salirse con la suya. Ahora, Leopoldo se mantuvo alejado de la Conferencia de Berlín a propósito, para mantener la ilusión de que no tenía un interés personal en el Congo. Él solo quería ayudar a la gente, quería darles infraestructura y, ya sabes, ayudar a este estado dividido entre tribus y jefes a transformarse en un país. Pero de nuevo, eso es mentira. El 1 de agosto de 1885, tras la conferencia, Leopoldo anunció oficialmente la creación del Estado Libre del Congo. Y aquí está la parte clave. No lo tomó como rey de Bélgica, lo tomó para sí mismo. Ahora legalmente todo el Congo se convirtió en su propiedad personal, no en la de Bélgica, literalmente, propiedad de Leopoldo. Ahora, eso puede parecer una distinción extraña, pero él estaba actuando como el rey, como el monarca de Bélgica en ese momento. Pero al hacer el papeleo y gestiones políticas, simplemente dijo, no, esto está a mi nombre, es para mí personalmente. Puedes imaginar el alboroto, no lo hubo. Así que ahora Leopoldo consiguió su imperio privado y nadie realmente se dio cuenta. Dicen, eso es de Bélgica, pero no, es solo suyo. Poseer el Congo no le bastaba, quería exprimir toda su riqueza. ¿Cuál es el propósito de tener, ya sabes, una colonia despótica si no puedes realmente llevarte todos los recursos? Ahí las cosas pasaron de estar mal a convertirse en la peor atrocidad contra los derechos humanos del siglo XX. Al principio, el Estado Libre del Congo buscaba marfil. Pero tras la invención de la llanta de caucho inflable por John Boyd Dunlop en 1887 todo cambió. Ahora, para la gente, esta fue la peor noticia posible. Para las personas que realmente vivían en el Congo, esto fue como una pesadilla, pero para el rey, esto era un sueño. La demanda de caucho en Europa y América explotó, y los bosques del Congo estaban llenos de lianas de caucho silvestre. Estas lianas se llaman Landolphia, y en ese momento no podían ser cultivadas. Así que los trabajadores básicamente tenían que abrirlas y drenar las partes reales como el látex literal. Eso implicaba normalmente matar la planta. Así que entre 1891 y 1892, Leopoldo emitió 3 decretos que cambiaron todo el estado que controlaba.
Toda la tierra vacante, básicamente, cualquier cosa que no estuviera siendo cultivada activamente, se convirtió en propiedad del Estado, y las comunidades congoleñas fueron obligadas a entregar marfil y caucho a los puestos del gobierno a precios fijos. Así que, de la noche a la mañana, toda la población se convirtió en una especie de organización de trabajo forzado para el imperio de Leopoldo. De la noche a la mañana, todas estas personas ahora estaban obligadas a ir a cortar caucho y llevarlo a estos puestos, donde solo se les daba una pequeña tarifa fija. Ahora, Leopoldo luego dividió el Congo en enormes zonas de concesión y las entregó a empresas privadas. Las mayores, A, B y R, y la compañía Anversoas obtuvieron derechos exclusivos por 30 años para recolectar este caucho. Estas zonas pronto fueron centros de violencia y explotación extrema. Todo en este nuevo estado se manejaba por cuotas. Cada aldea tenía que entregar una cantidad establecida de caucho cada 2 semanas. Los jefes se veían obligados básicamente a hacer cumplir este sistema por su cuenta. La gente y los hombres pasaban días en la selva raspando látex, a menudo fuera por 2 semanas. Como las lianas cercanas estaban destruidas, si las de tu aldea no servían, debías ir más lejos. En ese momento te ausentabas por semanas. Ahora, los castigos por no cumplir con estas cuotas eran brutales. La gente era encarcelada y luego básicamente quemada o azotada con estos látigos hechos de piel de hipopótamo y tenían unos bordes súper afilados. Y simplemente abrían la piel de las personas. 20 latigazos literalmente dejaban inconsciente a alguien. Simplemente perdían el conocimiento. 100 solían ser mortales. Aunque sobrevivieras, quedabas marcado. Ahora, los agentes cobraban según la producción de caucho. Si no cumplían metas, se les descontaba el valor perdido de su salario. La violencia se volvió la forma más fácil de seguir siendo rentable. Había soldados armados, reclutados de otros grupos étnicos, encargados de hacer cumplir las cuotas, y eran recompensados o castigados según la producción. Estaban creando prácticamente un estado Gestapo, donde tu gente o personas de pueblos cercanos hacían cumplir esto porque les pagaban. Y si la persona a cargo no cumplía con su cuota, entonces sería castigada. Eso llegaba hasta abajo, así que quienes estaban en la base recibían el peor castigo. Así que cuando los pueblos se resistían o no cumplían, había estas redadas. Incendiaban asentamientos, tomaban mujeres y niños como rehenes y muchos morían de hambre. La violencia sexual era extremadamente común en ese momento, y algunas comunidades fueron destruidas por completo porque no cumplían con estas cuotas del caucho que pedía el rey. Lo más infame que se hizo es quizá lo más perturbador, y creo que me afecta más porque hay fotos de eso. Como muchas, ya sabes, atrocidades que ocurrieron hace 600, 700 años, realmente no puedes verlo, solo escuchas sobre ello, lo lees en libros. De esto hay fotografías, y esta era la práctica de cortar manos. La Force Publique, la milicia que imponía todo esto y de la que hablaremos después. Sus soldados y los agentes de la compañía tenían que probar que cada bala que disparaban mataba a alguien. A cada uno se le pedía traer manos humanas por cada disparo para no desperdiciar balas. Decían, si disparas, debe ser para matar a alguien. Querían pruebas del castigo a esas personas. Es tan brutal y supera lo humano. Esto hacía que los soldados cortaran manos de víctimas vivas o las usaran para pagar deudas. Las manos casi se volvieron una moneda. A veces, los oficiales europeos recibían canastas llenas de manos. Ejemplo de informe. No cumplimos cuotas de caucho, pero este fue el número de castigados. Piénsalo, una canasta de manos humanas es más que repugnante. A principios de 1900, los misioneros comenzaron a intervenir y a ir a estas aldeas al enterarse de lo que ocurría. Así que uno, llamado William Henry Shepherd, en realidad vio las secuelas de una de estas redadas por parte de los mercenarios Sapo Sap, guerreros contratados por el Estado Libre del Congo para hacer cumplir este brutal sistema. Contó 81 manos cortadas secándose en una fogata. Los Sapo Sap presumieron haber destruido 14 aldeas y matado a 90 personas. Shepherd también encontró a 60 mujeres mantenidas como rehenes aún con vida, puestas en condiciones completamente poco éticas e inhumanas, y algunas de las víctimas sobrevivieron. Muchas fingieron estar muertas, y luego escaparon arrastrándose tras la partida de los soldados. Misioneros como Alice Harris fotografiaron a los sobrevivientes, a los niños y adultos que les faltaban las manos, buscando crear pruebas contra el rey Leopoldo II y su régimen imposibles de borrar. Este auge del caucho hizo muy rico a Leopoldo. Y de nuevo, él es el propietario privado, así que va para Bélgica, pero en realidad va para él.
A finales de la década de 1890, el Estado Libre del Congo ganaba cerca de $1.000 millones actuales, y estos fondos financiaron proyectos lujosos de Leopoldo en Bélgica y todos estos hermosos monumentos y un estilo de vida muy extravagante. Ahora, hablemos de cómo funcionaba realmente el sistema, ¿de acuerdo? La fuerza pública, y ahora este es el ejército privado, del rey Leopoldo, basado en esta violencia organizada e implacable, fue la columna vertebral de su gobierno en el Congo. Sus oficiales eran europeos blancos, en su mayoría belgas, con algunos mercenarios extranjeros, y los soldados regulares eran reclutas africanos tomados de grupos étnicos muy lejos de su hogar, para evitar que simpatizaran con quienes controlaban. El reclutamiento solía ser forzado. Algunos hombres eran reclutados de regiones que estaban recientemente pacificadas, como lo llamaban los europeos. En campañas contra traficantes de esclavos árabes, algunos eran capturados de niños en redadas y criados como soldados en condiciones duras. Eran prácticamente esclavos, en una contradicción retorcida. Leopoldo permitía que traficantes de esclavos árabes reclutaran, aunque decía combatir el comercio de esclavos. Algunos grupos se hicieron muy prominentes. Los Bangala integraron gran parte del ejército y promovieron el idioma lingala. Los Saposaps, subgrupo de los Songye, se volvieron infames por su brutalidad, destruyendo aldeas, esclavizando personas y aterrorizando comunidades sin restricción. Y así, para 1900 la Force Publique tenía casi 20.000 hombres. El papel de la Force Publique cambió con el tiempo. Comenzó como una fuerza que, ya sabes, estaba destinada a luchar contra los traficantes de esclavos, ya sabes, y a reprimir levantamientos para que la gente no se rebelara y mantener el orden. Y luego, eventualmente simplemente se convirtió en una herramienta para hacer cumplir estas cuotas de caucho. Y tenían rifles modernos y estos látigos y se convirtieron en el rostro cotidiano del terror del rey Leopoldo. Tomaban rehenes, torturaban y mataban a familias de quienes se resistían y quemaban aldeas que no recolectaban suficiente caucho. Los soldados podían ser ejecutados por no ser lo bastante brutales, así que el jefe de una aldea podía ser asesinado. Si no cumplían las cuotas, los trabajadores podían ser mutilados. Y la violencia no era caótica, era una política impulsada directamente por el propio rey. Ahora, lo que los belgas no calcularon en este momento es que, con la llegada del cine y, ya sabes, grabadoras y cámaras, realmente no puedes ocultar atrocidades de esta magnitud para siempre. Eventualmente la verdad empezará a salir a la luz, y cuando eso sucedió, unas cuantas personas valientes decidieron que no se iban a quedar calladas. George Washington Williams, historiador y periodista afroamericano, fue de las primeras voces internacionales en denunciar al rey Leopoldo. Tras visitar el Congo en 1890, escribió una carta abierta a Leopoldo sobre lo que presenció. Después le dijo al secretario de Estado de Estados Unidos que la situación era crímenes contra la humanidad. Fue el primer uso registrado de esa frase, que más tarde daría forma al derecho internacional. Solo piénsalo un segundo, esa es la magnitud de la brutalidad. George Washington Williams, un hombre negro que enfrentaba el racismo en Estados Unidos, que fue al Congo y vio lo que estaba pasando y dijo, esto sí es un crimen contra la humanidad. O sea, es una escala de brutalidad completamente diferente. Eso realmente creo es inquietante incluso solo de pensarlo. Y la campaña más grande y sostenida contra Leopoldo realmente despegó a principios de los años 1900 y fue impulsada por un pequeño grupo de reformadores cuyo trabajo es visto como el primer movimiento internacional moderno de derechos humanos. La figura central fue el británico Edmund Dean Morrell, un empleado de envíos en Amberes. Al revisar los registros de carga, notó algo extraño. Vio barcos que iban al Congo llevando armas, cadenas, municiones y explosivos, lo cual no eran mercancías normales que él había visto enviarse a otros lugares. Los barcos que volvían traían caucho y marfil. Para él era claro, el Congo no comerciaba con los belgas, sino que era saqueado. Así que, para 1901, renunció a su trabajo para convertirse en periodista de tiempo completo, y para 1903 lanzó el West African Mail, y realmente empezó a exponer el sistema a través de artículos y libros como Red Rubber. En 1903, Roger Casement, cónsul británico en Boma, fue enviado a investigar las acusaciones crecientes. Viajó por las regiones del caucho, recopilando testimonios y documentando las atrocidades. Su informe de 1904 al Parlamento británico confirmó todo lo que misioneros y reformadores decían desde hacía décadas. Casement identificó 4 causas de la muerte masiva: guerra indiscriminada, hambre, baja natalidad y enfermedades. El informe Casement causó una tormenta política en Gran Bretaña. En Bélgica, las reacciones estuvieron divididas. Socialistas y liberales condenaban a Leopoldo, mientras que muchos líderes de la Iglesia negaban todo e incluso se oponían a las críticas extranjeras.
Bélgica creó su comisión de investigación en 1904 y, aunque Leopoldo II intentó interferir, su informe de 1905 confirmó lo que Casement había hallado. Así que juntos, Morell y Casement en realidad se conocieron en 1904 y se dieron cuenta de que podían hacer mucho más bien trabajando juntos. Casement aportó credibilidad oficial, mientras que Morell tenía las habilidades organizativas y la plataforma mediática, y juntos crearon la Asociación para la Reforma del Congo en marzo de 1904. La Asociación para la Reforma del Congo ahora es el modelo para campañas de derechos humanos futuras. Utilizaba conferencias, folletos, fotografías y escritores famosos para ejercer presión. Mark Twain escribió El monólogo del rey Leopoldo, una sátira mordaz, y Arthur Conan Doyle publicó El crimen del Congo. Joseph Conrad escribió El corazón de las tinieblas, inspirado en su experiencia como capitán en el Congo. Esto dio a muchos europeos una forma literaria de entender la brutalidad. También muchos misioneros fueron clave. William Morrison y William Henry Shepard, presbiterianos estadounidenses, dieron relatos detallados como testigos. Shepard registró con detalle nombres, fechas y lugares que la comisión de investigación no pudo descartar. Alicia y Juan Harris de la Misión Bautista Congo Balolo llevaron la campaña al público durante una gira masiva de conferencias de 1905 a 1906, mostraron las fotografías de Alicia, incluida la infame imagen de Nsala dando un rostro humano real, a estas estadísticas que la gente solía leer en folletos. La Asociación para la Reforma del Congo creció rápidamente, abriendo sucursales en Gran Bretaña y Estados Unidos, y sus simpatizantes incluían a muchas personas de alto rango, premiados con el Nobel como John Galsworthy y Booker T. Washington, además de muchos políticos, clérigos y líderes empresariales. Se convirtió en un movimiento amplio y diverso que exigía que Leopoldo II finalmente rindiera cuentas. Ahora, Leopoldo ya no solo esperaba en silencio, sino que respondía agresivamente y tenía algo poderoso a su favor. Contaba con una poderosa y financiada máquina de propaganda para controlar la historia rápidamente. Creó operaciones enteras cuyo trabajo era controlar la narrativa en Europa y Estados Unidos. Además, abordó el problema desde distintas perspectivas. Los agentes de Leopoldo pagaban a periodistas y periódicos para publicar historias y ocultar noticias negativas del rey Leopoldo y los belgas. The Times fue presionado discretamente para no cubrir las atrocidades. Reporteros amistosos eran enviados a estos recorridos por el Congo que solo mostraban lo que el rey Leopoldo quería que vieran. Leopoldo seguía repitiendo la misma frase públicamente. Se decía que él estaba luchando contra el comercio de esclavos y trayendo la civilización a África Central. Y mostraba todas las escuelas que se estaban construyendo y todas las clínicas, mientras ignoraba que eran muy pocas y apenas accesibles para las personas que estaban sufriendo bajo su gobierno. Incluso financió a académicos para que escribieran libros y estudios que elogiaban y respaldaban intelectualmente a su régimen. Cuando los misioneros protestantes denunciaron los abusos, los partidarios de Leopoldo afirmaron que solo eran antibelgas y anticatólicos y buscaban derribarlos. Cuando los activistas británicos protestaron, dijeron que Gran Bretaña solo tenía envidia y quería el Congo para sí. Antes de que Bélgica tomara el control, Leopoldo ordenó que grandes áreas de los archivos del Estado Libre del Congo fueran quemados. En 8 días, documentos clave, órdenes, registros financieros y toda la documentación fueron destruidos. Esta eliminación intencional es una de las principales razones por las que los historiadores aún luchan por reconstruir el panorama completo de las atrocidades de Leopoldo. Ahora Leopoldo pasó a la ofensiva una vez más y comenzó a demandar a sus críticos por difamación. Y casi nunca ganaba. La amenaza de juicios costosos asustó a muchos posibles denunciantes. A fines de 1904, el rey Leopoldo contrató a Enrique Kowalski, cabildero de San Francisco, para influir en políticos estadounidenses. Plantar historias a favor de Leopoldo en periódicos de Estados Unidos. Cuando el rey Leopoldo lo dejó fuera, Kowalski lo reveló en diciembre de 1906, mostrando hasta dónde llegó el rey para manipular la opinión pública. Y eso dañó aún más la reputación del rey Leopoldo. Ahora, mientras la evidencia comenzaba a acumularse en el tribunal de la opinión pública, los defensores de Leopoldo aseguraron que los informes eran exagerados. Culparon a algunos agentes rebeldes por actos inhumanos y dijeron que ya había reformas en marcha. Y ahora, esta estrategia era solo una forma de sembrar dudas, muy similar a las campañas modernas de desinformación, y realmente retrasó una reacción real durante años. Ahora, juntos, estos esfuerzos formaron uno de los primeros sistemas de propaganda a gran escala construidos específicamente para ocultar atrocidades masivas. El manual del rey Leopoldo, controlar el acceso, pagar a los medios, atacar críticos y destruir pruebas, fue modelo para muchos regímenes autoritarios posteriores.
En 1905, Leopoldo ya no podía fingir que su gobierno en el Congo era humanitario o filantrópico. Incluso la Comisión de Investigación, aunque controlada, reconoció graves abusos y la presión internacional aumentaba. En Gran Bretaña, la indignación pública llevó al gobierno a solicitar una revisión para ver si Leopoldo violó los actos de Berlín de promesas humanitarias. Varias fuerzas finalmente hicieron que su posición fuera imposible de defender. La evidencia era simplemente abrumadora. Los informes de misioneros, los relatos de testigos presenciales y, en última instancia, y tal vez lo más importante, las fotografías de víctimas mutiladas hicieron imposible que la propaganda encubriera algo. La economía también estaba colapsando. El suministro de caucho silvestre se estaba agotando porque todas las lianas habían sido destruidas, y nuevas plantaciones de caucho en el sudeste asiático estaban a punto de apoderarse del mercado global, mostrando lo frágil que era el sistema de Leopoldo. En Bélgica, la presión política aumentaba, con líderes como Emil van der Velde exigiendo intervenir. Hasta el Partido Católico, normalmente leal a Leopoldo, reconoció que esto se volvía una vergüenza diplomática. Mientras tanto, los gobiernos europeos que antes lo apoyaban ahora veían al Congo como un desastre moral, gracias a la Asociación para la Reforma del Congo y su constante campaña. Sabes que haces algo terrible cuando otros imperios coloniales te dicen, oye, te has pasado. En este punto, otros altos miembros de la realeza y del gobierno belga consideraron esto una gran atrocidad, y por eso intentaron obtener algo de control sobre este Estado libre del Congo. Pero recuerda, este Estado no es un proyecto colonial en el sentido tradicional, es una empresa privada propiedad de un solo hombre, el rey Leopoldo II. Así que ahora básicamente tienes al gobierno belga negociando con su rey para intentar obtener la posesión de estas tierras y realmente crear una colonia formal. Así de enredada está toda esta situación, y el rey Leopoldo alargó este proceso durante 2 años. Él dijo, está bien, entiendo que ustedes quieren esta colonia para el pueblo belga o lo que sea, pero me la van a quitar y estoy dispuesto a vendérsela. Por 110 millones de francos por la deuda, 45 millones para proyectos en Bélgica financiados con dinero del Congo y otros 50 millones de francos de los ingresos futuros del Congo. Incluso aseguró la propiedad privada de enormes concesiones de tierras para poder seguir obteniendo ganancias mucho después de que la colonia cambiara oficialmente de manos. En noviembre de 1908, el Parlamento belga anexó oficialmente el Estado Libre del Congo de Leopoldo, convirtiéndolo en la colonia del Congo belga. Ahora, Leopoldo falleció en diciembre de 1909 a los 74 años. Tuvo un funeral de Estado, pero la reacción pública fue fría. Se dice que la gente abucheó al pasar su ataúd. Antes de morir, se casó en secreto con Carolina Lacroix, su amante desde que la conoció a los 16 años, cuando trabajaba como trabajadora sexual en París, y le dejó una enorme fortuna que de inmediato provocó una gran disputa dentro de la familia real. Pero esa es una loca saga en sí misma, solo tenlo en mente, este tipo literalmente actuaba como rey. Tomó toda esta tierra para sí mismo y luego se la vendió de regreso a su propia gente, a su propio país y a su propio gobierno. Es psicótico. No solo es psicótico ser una potencia colonial, sino también decir, me lo guardo para mí, es solo otro nivel de retorcido. Cuando Bélgica le quitó el Congo a Leopoldo en 1908, las cosas no mejoraron mágicamente. Las peores cuotas de caucho más o menos desaparecieron, pero el trabajo forzado no, y simplemente regresó bajo nuevos nombres. Así que la mayoría de los funcionarios se mantuvieron en el poder y el mismo sistema básico permaneció en su lugar. Los europeos controlaban los recursos y los congoleños trabajaban sin recibir nada. El dominio belga en la región continuó hasta 1960, y aunque sin la brutalidad de Leopoldo, las colonias seguían sirviendo a los intereses de Bélgica. Se construyeron carreteras y vías de tren para transportar cobre, caucho y minerales, no para conectar comunidades congoleñas ni fomentar el comercio libre. En este país, la educación fue muy limitada, y al llegar la independencia, solo había unos pocos graduados universitarios. La organización política estaba realmente restringida y casi no se hizo ningún esfuerzo en construir instituciones dirigidas por africanos. La violencia, la hambruna, el trauma y la separación familiar destruyeron estas aldeas y debilitaron mucho los lazos sociales que habían mantenido unidas a estas comunidades durante generaciones. Así que cuando llegó la independencia en 1960, el Congo se convirtió en una nación profundamente herida y con muy poco apoyo. Una crisis estalló casi de inmediato, seguida por la larga dictadura de Mobutu y después las guerras de los años 90 y 2000 que mataron a millones más.
En ese momento, Bélgica enfrentaba este legado y, en muchos aspectos, aún lo hace desde hace décadas. La historia oficial pintaba el colonialismo como una misión civilizadora y elogiaba a Leopoldo como este rey constructor que intentaba pacificar a estas tribus salvajes. Los registros fueron destruidos y guardados, lo que frenó la investigación y la rendición de cuentas. Solo poco a poco el país ha enfrentado realmente la verdad de lo que su antiguo líder había hecho. Las estatuas de Leopoldo generarían debates. Algunos las veían como historia, otros como monumentos a un hombre responsable de este gran sufrimiento. Algunas fueron realmente retiradas, mientras que otras, ya sabes, simplemente se quedaron, pero se les añadió contexto. En 2020, el rey Felipe lamentó la violencia colonial, pero no pidió disculpas completas, dejando dudas sobre responsabilidad y reparaciones. Todo esto todavía resuena en la República Democrática del Congo hoy en día. Muchos de los desafíos actuales del país y la inestabilidad política, así como las instituciones débiles, los problemas de desarrollo y los ciclos de conflicto, sobornos y corrupción, todo surge de esas décadas iniciales, cuando la explotación sustituyó a la inversión y se negó a generaciones la oportunidad de lograr estabilidad. Pero la historia del Estado Libre del Congo no es solo sobre destrucción, también es una historia sobre las personas que se negaron a quedarse calladas. Williams, Morel, Casement, los Harris, Shepard y los cientos de congoleños que realmente se unieron para construir el primer movimiento moderno de derechos humanos en el mundo, reunieron pruebas y fotos, se organizaron mundialmente y demostraron que la gente común podía cambiar un imperio. Actualmente, el Estado Libre del Congo ejemplifica lo que ocurre cuando la avaricia y el poder sin control no se cuestionan. Y cómo las personas decididas realmente aún pueden obligar al mundo a enfrentar una verdad que tanto quería ignorar. Y ese es un breve resumen de Leopoldo II y su atrocidad, conocida como el Estado Libre del Congo. Bastante fuerte. Eso es como, de nuevo, creo que la mayoría de estos proyectos de imperios coloniales son bastante malvados. Eso no es controversial. Sabes que algo está mal cuando otras potencias coloniales te dicen: amigo, te pasaste. Como el hecho de que este tipo se estaba quedando con esto para él mismo, firmándolo con su propio nombre, como, oh no, esto no le pertenece al rey, esto le pertenece a tu chico, es una locura. Y luego, literalmente, estaba negociando con su propia gente y su propio parlamento para tratar de venderles esta tierra que básicamente controló usando su poder estatal. Simplemente va más allá de la corrupción y la avaricia. Y me alegra que incluso en ese momento, de nuevo, la gente vea la historia con una perspectiva diferente. Creo que eso es bueno porque, como dicen, la historia es otro país. Incluso entonces la gente decía, esto está mal. Tipos como Mark Twain decían, amigo, esto es una locura. Ya había personas así en esa época. Decían, esto es atroz. Lo cual, sí es bastante difícil ignorar lo vil que era. Tal vez es porque ahora soy papá. Pero así me siento con la imagen. La imagen de ver a este tipo mirando la mano de su hija que fue asesinada porque su aldea no cumplió con las cuotas de caucho es como, Dios mío. Y el hecho de que el rey Leopoldo supiera que esto estaba pasando, lo ordenara y en ningún momento interviniera ni mostrara ningún tipo de remordimiento, nunca se sintió mal por ello. Es una buena lección sobre la avaricia y el poder sin control, desde el nivel de un gobierno. Y escuchar a toda la gente que se unió incluso en ese momento para básicamente iniciar una campaña de derechos humanos a gran escala es algo increíble, es muy valiente. En ese tiempo, los belgas probablemente dijeron, deberíamos matar a toda esta gente, y lo hicieron. Muy bien, ¿qué opinas, Cristos? ¿Aprendiste algo? Sí, no creo que él haya alcanzado las cifras que muchos de estos dictadores y tipos malos más famosos lograron, pero en cuanto a brutalidad, está al mismo nivel. Sí, especialmente porque, no es como un proyecto colonial o como una guerra donde dices, está bien, eliminemos a estas personas. Por eso, es simplemente avaricia. Es como, vamos a matar a estas personas solo porque queremos más dinero. Y él ya está haciendo una ley. Además, es el rey. No es como si necesitara más dinero. Literalmente es el rey. Posee una gran extensión en Europa y aún así continúa con esto. No lo sé, no se habla mucho de eso. Se menciona más el colonialismo británico, pero el de los belgas casi no. Sí, es simplemente brutal. De hecho, me daría curiosidad preguntarle a un tipo belga, ¿esto se enseña en la escuela? Es algo... Si eres belga, de nuevo, no tengo nada en tu contra. Si eres solo un belga hoy en día, pero ¿es esto algo de lo que se habla con la gente? En Bélgica hay debate porque la gente quiere quitar estatuas y similares. ¿Cómo es la conversación? ¿Se parece a lo que siente Estados Unidos sobre la esclavitud? ¿Cuál es la conexión? No lo sé. ¿Ustedes qué opinan? ¿Se me pasó algo?
Si eres historiador o lector, te recomiendo El fantasma del rey Leopoldo. No lo he leído, pero dicen que es morboso y terrible, aunque bien escrito. Ya saben a qué me refiero. Si has leído el libro o sabes más sobre esto que yo, por favor comenta si me faltó algo. Solo advierto que planeo hacer más episodios sobre historia africana. Y no solo resaltar las partes atroces o malas, sino también destacar las cosas realmente geniales. Porque creo que ambas son importantes. Pero, como Mansa Musa tenemos que hablar de él. Un tipo muy rico. Realmente no sé nada sobre él. Era el rey de Malí en África Occidental. Aparentemente, el hombre más rico que ha existido. Así que tenemos que profundizar en todo tipo de cosas. Y si quieren ser parte de esto, asegúrense de suscribirse, asegúrense de darle like. Y les agradezco mucho, de verdad. Pueden verme en la carretera. Mark Gagnon en vivo. Voy a hacer stand-up comedy. Les prometo que va a ser mucho más divertido que esto. Esto es triste y oscuro, pero importante, ¿de acuerdo? Chequen Campamento R&D para la mercancía y nuestros otros canales. Tenemos Campamento Gañón, donde hago un montón de entrevistas y hablo de todo tipo de cosas. Y luego, por supuesto, Campamento Religión. Gracias por estar aquí. Gracias, Cristos. Son geniales. Nos vemos en el futuro para hablar del pasado. Paz.